Nos vamos a ir este jueves a las históricas calles murcianas de Azucaque y Plaza Fontes, y también con leyenda incluida. Pues a San Pedro del Pinatar que nos vamos hoy, a conocer qué hacía el insigne don Milo Castelar en esta población que hasta una calle lleva su nombre. Después de 5 ciudades desde su fundación, la ciudad de Murcia aún conserva vestigios importantes como esta Callejón del Azucaque, donde conserva después de 1200 años su angostura y su estrechez. But still we're down and out, the final round, we're reaching on our toes, counting out the seconds, take a breath and we're exposed, we know. Bien, estamos en el Callejón del Azucaque, uno de los callejones de las calles todavía más insólitas o que quedan de aquella Murcia islámica. Con nosotros Natalia Bustamante, guía oficial de turismo, que nos va a explicar una leyenda cuanto menos muy curiosa. Natalia, decíamos, estamos en la calle de Azucaque. ¿Por qué Azucaque y por qué estamos aquí? Bueno, estamos en una de las calles principales del antiguo entramado musulmán de Murcia. La calle Azucaque o la calle Adarve significan calles estrechas porque en el mundo islámico es muy importante tener una intimidad en el interior de las casas. Por tanto, las calles suelen medir entre 1,5 metros y 2 metros, para que nos hagamos una idea de cómo era en un origen esta calle. También la calle Azucaque significa una calle o callejón sin salida, y aquí en este callejón sin salida sucedieron algunos sucedidos durante esta época en la cual Alfonso X el Sabio entra y conquista la ciudad. Antes de nada, antes de contar esa misteriosa leyenda, este callejón se cerraba y al final era sin salida. Sin salida, lo que supone que eran calles muy privadas y que pertenecían a grandes señores, las casonas que aquí se encontraban. Vamos a contar ya la leyenda. ¿Qué pasó aquí realmente? Y si fue leyenda, fue una historia entre un moro y un cristiano, parece ser. Efectivamente. Lo que tenemos aquí es unos hechos verídicos en los cuales Alfonso X el Sabio va a entrar en la ciudad de Murcia. Murcia se va a someter al vasallaje, todo lo que es el reino árabe de Murcia. Y bueno, no solamente están aquí los musulmanes que viven en esta ciudad, sino también todos aquellos que vienen con Alfonso X a repoblar este lugar. Son cristianos de alta alcurnia que en este caso lo que va a ocurrir es que una de estas casonas que había aquí en esta calle, una la ocupaba un señor importante de esta ciudad árabe y la otra, la de enfrente, la va a ocupar un señor cristiano. Y entre ellos obviamente van a surgir muchísimas rencillas. Ya desde entonces también, claro. Ya desde entonces también, solamente porque además les han quitado, por así decirlo, parte de lo que es sus posesiones. Pues bien, entre ellos hay una serie de rencillas, pero eso también se traslada a los criados que también tienen entre ellos suficientes rencillas como para originar una reyerta en este callejón. Cuando comienza toda esa reyerta, los señores salen en auxilio de sus propios criados y entre Zayán y entre Ferraz Pitraque se enfrentan uno a otro. Zayán pierde la espada y en la lucha cuerpo a cuerpo saca a Pitraque una daga para poder asesinarlo, pero en ese momento dice la historia que una voz femenina para esa lucha y muy avergonzado Zayán se vuelve a su casa. Llega a ser completamente humillado por Pitraque y quien ha lanzado la voz de alarma es la hija, una mujer de muchísima belleza de la cual este cristiano se va a enamorar. Pasa el tiempo y nos vamos a ir al año 1261 en esa sublevación mudéjar en el cual Zayán se va a erigir como uno de los cabecillas de la sublevación y ha habido un bando musulmán por el cual todos los cristianos tienen que salir de Murcia con todas sus posesiones. ¿Qué ocurre? Que aprovechando ese momento,
Zayan se va a tomar la revancha y en este callejón, en el momento de oscuridad, porque había que salir por la noche, ataca a Pitraque y un paje se le interpone entre la espada y la persona, que nos podemos imaginar que quien era el paje era la hija, que se llamaba Quinza, la hija de este gobernador. Fue una tristeza por parte del padre, esto va a crear muchísimos más rencillas entre ellos. Pitraque sale de Murcia y cuando las tropas de Jaime I vuelven a reconquistar este lugar, Pitraque va en busca de Zayan y en este mismo callejón se venga de la muerte de su amada. ¿La calle, el nombre Azucaque, tiene algo que ver con la historia? No, la calle ya se llamaba así desde la época musulmana. Calle Azucaque, calle Adarve, es exactamente lo mismo. Y es muy curioso porque Pitraque tiene una acequia, tiene nombre de acequia, que pasa por el Esparragal, que riega toda aquella zona. O sea que también tenemos pues un poco la historia retomada con este nombre cristiano. If it's all the same to you, I'll do exactly what I came to do. And if we're honest, we always knew this day would come. Natalia, ¿ha cambiado mucho la calle Azucaque de entonces a ahora en cuanto a trazado, en cuanto a...? Es más ancha. ¿Más ancha todavía? Es más ancha. De todas formas, todavía conservamos estas calles, este entramado de calles estrechas, que lo que nos viene es muy bien para que la luz del sol no entre y por lo menos en verano tengamos unas calles fresquitas en esta ciudad. ¿Por qué consideras que se ha seguido llamando calle Azucaque después de 1000 años? Pues porque conservamos muchísimos nombres árabes en nuestras ciudades. Nosotros no podemos obviar toda nuestra historia árabe en España y sobre todo en la ciudad de Murcia. Por tanto, ahora que estamos celebrando ese 1200 aniversario, cómo no saber que todavía conservamos nombres de calles musulmanas en nuestra ciudad. Y para muestra un botón. Exactamente. Además, creo que al final de la calle, cuando se reestructuró, cuando se modificó la Confederación, este edificio del Palacio Fontes, se encontró un cementerio islámico. Efectivamente. Donde podamos abrir calle en un espacio en una de las calles de la antigua ciudad de Murcia, siempre vamos a encontrar algo de nuestra época pasada. Así que bueno, esta es una calle, pues eso, de las más antiguas de nuestra ciudad. Bad news, never good timing. Heartbreak, now we're both crying. It's all over in a moment. I know I'll lose you in the morning. If it's all the same to you, I'll do exactly what I came to do. I know it's hard to see it from the outside. Bien, pues nos hemos movido de la calle Azucaque aquí a la plaza Fontes, una plaza todavía de las más monumentales que nos quedan en la ciudad de Murcia. Con nosotros Diego Barberán, historiador, que nos va a hablar justo del conjunto de la plaza Fontes. Vamos a empezar por este palacio, el Palacio Fontes, de la familia Fontes, que aún se sigue conservando casi la misma fachada. Efectivamente. Vamos a hablar primero de la parte muy pasada, ¿no? Que no es tan pasada, pero bueno, sí hay que hacer alusión a la Casa Real de Francia, ¿no? De donde son originarios la Casa Fonte, sin S. La S se le añadió al venir a España y los murcianos se la quitamos otra vez por nuestra forma de hablar, ¿no? La historia, como hemos dicho, realmente el edificio como tal es del siglo XVIII. Y bueno, en esta creación, digamos, del palacio, tal y como lo conocemos hoy, en el siglo XVIII, pues de entonces se dieron prácticamente las labores imprescindibles para ir manteniéndolo sin alterar en su estructura, ni alterar nada más allá de alguna... Ni el diseño tampoco. No, efectivamente, más allá de alguna reforma puntual. Y tenemos la suerte, en comparación con otras zonas que veremos ahora después de este mismo reportaje, digamos, en el que sí se fue relativamente respetuoso con el edificio, dentro de que hubo que adaptar lógicamente a los tiempos modernos, ¿no? Entonces, claro, en ese tiempo se forjó el edificio tal y como lo conocemos, y entonces ahora pasamos del muy pasado al pasado, que es el presente realmente. Actualmente es el edificio de la Confederación Hidrográfica del Segura, son responsables de gestionar las aguas de la cuenca del Segura, ¿no?
Entonces, claro, el problema es que hablar del uso presente supone irnos a aproximadamente 1928, que son casi 100 años de utilización. Entonces, bueno, no por la enorme historia que tiene Murcia hay que desvirtuar que el uso actual es muy pasado realmente. Y entonces, desde ese nuevo uso que se da del edificio por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, pues básicamente se dan dos reformas. Una se da a mitad de siglo pasado, en el cual pues sí se retocan elementos internos. Realmente es la primera reforma que se da de forma fuerte, digamos, porque algún retoque hay. Claro, cuando ya nos aproximamos a final de siglo, pues resulta que ha ido haciendo mella el tiempo, lógicamente, en el edificio, pero al mismo tiempo se hace un esfuerzo muy grande en que el edificio mantenga la esencia, que al final creo que es un crimen, ¿no? Acabar con ese elemento clásico, esas características clásicas de la ciudad. Entonces, digamos que la reforma, lo que se hace en ese concurso de ideas, digamos que se da, es dividir la reforma en dos. Una parte en la que se hace una obra de nueva planta, se cambia todo, porque lógicamente hay que adaptar a los tiempos modernos. Hacen falta ordenadores, hacen falta cosas que antes no había, pero luego hay una parte en la que únicamente se hace una rehabilitación, que sería la parte más de la fachada, esa parte más visible. Diego, ¿qué nos podemos encontrar justamente en la fachada ahora mismo, como elementos arquitectónicos importantes? Al final todos los elementos que encontramos aquí pues, son los propios que vemos en este entorno palaciego, que se da más allá. Bueno, como hemos dicho, la catedral realmente hay que asumir que fue de prácticamente en 1400 empezó esa construcción y esto es del siglo XVIII, es decir, se da la falda y por mucho que herede algún tinte, digamos, de lo que ve en la catedral, pues tiene toques renacentistas, tiene todo aquello que herede de allí y por supuesto toda esa cultura traída de otras zonas porque no deja de ser de origen francés y, por supuesto, y aprovecho para vincular con el palacio de al lado, el árbol genealógico, lógicamente, de una familia real es, y más, si nos vamos al 1100, imposible de resumir ni siquiera en la tarde entera, pero los marqueses de Torre Pacheco se cruzan en un punto del árbol genealógico, ¿no? De la casa Fonte o Fontes, y entonces eso hace que tengamos dos fachadas, el Palacio Fontes y el Palacio de los Pachecos, que ahora vamos a ver. También nos encontramos con el escudo nobiliario o varios escudos nobiliarios de la familia Fonte, me imagino. Sí, bueno, efectivamente, tanto aquí como allí, eso sí tenemos la diferencia con respecto a la calle San Nicolás, cuando estuvimos en aquel programa. Había algún resto, en este caso se mantienen los dos escudos que lógicamente han ido heredando en ese árbol genealógico y en esos servicios que han tenido ellos al final a las casas reales de las que han participado, como hemos dicho, ha sido una participación de grado muy alto, porque al final pues hay casas que se ven emparentadas de forma muy tangencial, pero en este caso han estado directamente vinculadas a cargos muy altos, ¿no? De la Casa Real y de ese proceso tan importante de configuración, no solo de la Murcia actual, sino de la España actual, en esa reconquista, ¿no? de Aragón. Entonces, bueno, aquí podemos ver ahí el primero de los escudos y aquí podemos ver el segundo. Si bien es cierto que la fachada del Palacio de los Pachecos se mantiene en un estado más parecido al original. Say you know when you know. Feels like it's getting late. I might have missed the boat. Heard someone say the love you give away is the only one you keep. Is that why you're not here with me? Bien, ahora nos encontramos, Diego, en el segundo edificio nobiliario de la Plaza Fontes, el Palacio de los Pacheco. ¿Qué vínculo tenían familiarmente y por qué el edificio uno junto a otro? Bueno, hay en el intrincado árbol genealógico que supone en la Casa Fontes, como hemos dicho, pues en cierto punto se adquiere el título de Marqués de Torre Pacheco y al final pues hace que, aunque realmente sean dos fachadas distintas, pues le damos este tratamiento conjunto, ¿no? Con la única diferencia pues, básicamente de una referencia catastral, ¿no? Y bueno, también hay otro matiz y es la propiedad del edificio, pues mientras que este es de la Confederación Hidrográfica del Segura, este es de manos privadas. Pertenecía a la comunidad autónoma y durante muchos años se hizo uso del edificio para fines públicos, pero se decidió subastar y pasó a ser propiedad de manos privadas, ¿no? En este caso, como hemos dicho, había vínculo entre las dos casas hasta el punto de ser lo mismo, ¿no? En cierto punto. Es cierto que este edificio es del siglo XVIII, esta fachada del siglo XVI y además con la suerte de que
se ha conservado dentro de lo posible tal y como era en su origen, ¿no? Digo por suerte porque las cosas, pues si no las mantienen lógicamente, el grado de deterioro puede ser superior. Entonces esta fachada muestra grandes similitudes con la original, pero sí es verdad que, bueno, pues quien la vea podría decir que se ha dado una mayor conservación. Realmente creo que la conservación se debe a que el edificio de la Confederación se ha tenido que adaptar a los tiempos modernos y la única opción de ser respetuoso en el pasado pero permanecer en el presente era hacer lo que se ha hecho. Efectivamente, yo creo que se salvaban los edificios nobiliarios, edificios antiguos, porque tenían uso a posteriori, si no, evidentemente, se hubiese destruido. Como por ejemplo pasó en el edificio de enfrente, que era el famoso edificio de las columnas, que dejó de tener uso y se destruyó. Efectivamente. ¿Nos puedes hablar de ese edificio, lo que había ahí antes? En ese trasiego que llamamos de siglos, ¿no? Del siglo XVI-XVIII, en el XIX surge el edificio que has comentado y es el mejor ejemplo en la misma plaza de, bueno, cuando alguien pase por aquí vea el ejemplo de una buena conservación de la historia y una nefasta conservación. Como he dicho al final, pues no sé si el urbanismo modifica a las personas o las personas al urbanismo, pero está claro que al final hay que ser muy respetuoso con ese pasado para llevarlo al presente y no olvidar nuestras raíces. Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos de ese urbanismo mal llevado, de una promoción de edificios para particulares en los que se decide que otros asuntos primen, ¿no?, con respecto a esa historia. Y claro, en el siglo XIX se dio ese edificio tan característico, lleno de columnas, que daba nombre al edificio y bueno, fue incluso la sede del Círculo Liberal, ¿no?, como club social y de recreo en el que se compartían pues todas aquellas ideas de gente de similar ideología, pero al final pues ese urbanismo desmedido, esa promoción inmobiliaria hizo que en los años 70 se diera su demolición por completo, no sin oposición de la gente, es decir, hubo una fuerte oposición a ese acto, pero no se pudo hacer nada. Claro. Diego, por último, ya defínenos en conjunto la Plaza Fontes, monumentalmente hablando. Pues para mí la monumentalidad de la plaza, tanto del pasado como del presente, como espero que del futuro, porque sepamos hacer bien las cosas, es que estos entornos, ¿no?, como el de la Plaza Fontes, pues tienen magia, tienen vida propia y yo como amante que soy de los pequeños espacios de las ciudades, ¿no?, esos pequeños rincones en los que pasan cosas que no pasan en el resto de la ciudad, me parece que el contraste que hace con la zona de la catedral, como he dicho, ese espacio abierto, monumental, lleno de gente, con esas muchedumbres, ese escándalo, llegar a estas zonas tan cercanas pero tan calmadas y que encima guardan la esencia de la historia de la ciudad, y nos permite hacer un recorrido desde el siglo, ya no XVI, desde el año 1100, desde Francia hasta situarnos aquí en Murcia y en esta zona que, como he dicho, ejerce un contraste enorme con esa zona monumental. Pues seguimos aquí en la Plaza Fontes, en pleno centro de Murcia, con Primitivo Pérez, director de cine. Bien, es lógico hablar delante de la Filmoteca Regional, otros de los edificios emblemáticos de la plaza, pues eso, de la Filmoteca. Sí, sí. ¿Qué es la Filmoteca y para qué sirve? Bien, la Filmoteca, una de sus funciones principales, si no la más importante, es velar por la conservación de nuestro patrimonio audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, pues hay por ejemplo, hace poco se ha restaurado una película que tenemos ahí la cartelera detrás nuestro, que es Mister y yo, en la Vega Murciana, del año 28, me parece, y bueno, se ha hecho una labor muy importante de restauración y, ya digo, conservar nuestro patrimonio fílmico, yo lo considero una de las labores fundamentales de una filmoteca, aparte, lógicamente, de promocionar el cine, de promocionar a los nuevos realizadores. Aquí hay unos ciclos muy interesantes de realizadores murcianos y de nuevos realizadores. Se celebran dos festivales también muy importantes, como es el IBAF y Sombras, y en fin, yo creo que hace una labor de divulgación de la cultura y concretamente del cine muy importante, muy interesante. Antes de Filmoteca Regional, Francisco Raval, era Cine Salcillo, una de las salas de proyección importantes también de la Murcia de los años 80. 70. El Cine Salcillo efectivamente era un cine, cuando se abrió en su día, un cine con unas condiciones técnicas muy buenas, con una acústica también muy buena y bueno, recuerdo que si no fue el estreno con el que se inauguró, fue al muy poco tiempo aquella famosa película que se llamaba Terremoto. Además tenía un sistema de sonido muy especial, el Sensurround, que temblaba el
edificio cuando llegaban los terremotos, y yo creo que fue una de las películas emblemáticas con las que se dio a conocer el cine Salcillo. Además tiene una cabida de gente, un aforo muy importante también, de muchas butacas, tanto que ahora mismo la Filmoteca pues ha conservado el patio inferior, digamos, pero lo que era el anfiteatro y todo eso, pues ahora son oficinas, incluso otra sala más de cine que han sacado, que está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, el cine Salcillo es un lugar emblemático y está muy bien que se haya conservado, que se siga conservando como pantalla grande, porque una cosa es la televisión, pero la pantalla grande son palabras mayores, siempre es muy importante. Stop me in my tracks. Is that my heart you're holding? How do I get it back? How do I stop falling? I've got it all to lose. Yeah, this one's gonna bruise. Bien, seguimos en la calle Azucaque, en pleno centro de Murcia, en el casco histórico de la ciudad. Y estamos en un bar típico de aquí, de la calle Azucaque, que es Rincón del Fontes. Paula, maestro, encargada del bar. Bueno, ¿en qué consiste o qué tenéis aquí en este bar? Bueno, pues empezó como un bar de tapas, pero es cierto que al haber ampliado al local de al lado hemos incluido algunos platitos más elaborados, más grandes, y ya no se puede considerar solo un bar de tapas, pero la esencia la seguimos manteniendo. El tapeo, yo siempre lo he conocido por ser una calle de paso de un bar de tapeo y de cañas. Y lo mantenemos, lo que pasa es que ahora queríamos incluir un poquillo algo más elaborado. Yo destacaría las croquetas, que son caseras todas, y cada semana vamos cambiando el tipo de croqueta. Y bueno, ahora que hemos incluido tapas típicas murcianas, el zarangollo, que nos sale increíble. Paula, ¿qué significa estar en la calle Azucaque, una calle histórica? Es un gustazo, la verdad, porque es una calle pequeñita, pero además entra la luz justa, en verano no da el sol, así que tremendo. Para mí, una de las mejores calles. A muy pocos metros, la calle Trapería, enfrente la catedral, la plaza de Belluga. Y nos vamos de la calle Azucaque y de la plaza Fontes a buscar más calles, más aventuras, más historias. Hemos pensado que hablar de San Pedro del Pinatar es hablar de Emilio Castelar y de la Casa del Reloj. Este presidente del gobierno español estuvo viviendo aquí, en San Pedro del Pinatar. Pues ya hemos venido a saber más sobre esta importante calle que lleva su nombre. Bien, Marcos, ¿qué hacía Emilio Castelar, un personaje tan importante como don Emilio Castelar, en San Pedro del Pinatar? Pues vino invitado por la familia Servet, dueño de la Casa de Reloj, a pasar unos días, unas vacaciones, y encontró su muerte aquí en San Pedro del Pinatar. Venía ya un poco pachucho, como se suele decir, vino a la Salina a despejarse con el aire, ¿no?, de aquí de San Pedro, y al final pues falleció en la Casa de Reloj, que no deja de ser una anécdota dentro de una serie de personajes ilustres de la burguesía nacional y murciana que residían en San Pedro del Pinatar a finales del siglo XIX, y cuya muestra pues en la misma Casa de Reloj donde vivía la familia Servet, ¿no?, estos comerciantes que vinieron desde Cataluña, desde Barcelona, que también pues poseían la mancomunidad de las Salinas, también tenían minas y acciones de minas. La verdad es que era esa punta de lanza de ese Biarritz murciano que llamaban a San Pedro del Pinatar en prensa a finales del XIX. Biarritz, porque era entonces la novedad claro, de playa, la novedad de mar, la novedad de veraneo. Claro, era comparar aquella zona de Biarritz, que es muy bonita, por cierto, y sigue siendo, igual que San Pedro del Pinatar, pues estas casas de la burguesía, donde tenemos el Museo Barón de Benifayó, que era ni más ni menos que del Barón de Benifayó, esta casa de Díaz de Revanga, la casa de Emilio Castelar, donde residió también. Eran varias villas importantes que se unían a esas pequeñas casas
de habitantes y moradores vecinos de San Pedro del Pinatar, de pescadores, de salineros, esas casas sencillas pero muy bonitas con su encalado blanco y su puerta y ventana azules cielo, que para nosotros son un recuerdo muy bonito de San Pedro. Evidentemente, el tener la laguna o San Pedro pertenecer de alguna forma a la laguna del Mar Menor fue importantísimo para por ejemplo, el veraneo de Emilio Castelar. No, claro, esas quintas que le llamaban hotelitos eran muy importantes, no solo en San Pedro, también en toda la comarca del Mar Menor, pero aquí también teníamos nuestras salinas, nuestros lodos, y eso hacía también que ese perfil, digamos, de persona económicamente adinerada, pues venía aquí y formaba parte de ese elenco de burguesía que te crea el casino en San Pedro del Pinatar, que hace todas las iniciativas artísticas y turísticas de San Pedro, digamos que fueron el germen del turismo. Por eso la comparación con Biarritz, ese núcleo de personajes en un pueblo tan pequeño, ¿no?, que te contrastaba con a las 6 de la mañana, terminaba la fiesta a lo mejor en la casa de Reloj o en la casa del Barón y empezaban las campanas de los salineros para ir a trabajar. ¿Por qué esta avenida, quizás de las más importantes de San Pedro, por qué digo Emilio Castelar? Concretamente se le denominó, sobre todo con motivo del centenario de Emilio Castelar, en 1999, se puso esta calle, que es una de las más concurridas, junto con la gran avenida Artero Guirao, del pinatarense Artero Guirao, que es la avenida principal, la calle Mayor. Pero esta es la más concurrida en cuanto a comercio y es la que nos dirige hacia Lopagán, ¿no?, esta carretera primitiva que desemboca en la iglesia de San Pedro del Pinatar y que, como bien sabemos en los medios, pues bueno, siempre se inicia la Virgen del Carmen en la procesión, San Pedro Apóstol, y ese ha sido siempre el núcleo y germen de lo que es la actividad cultural y social de San Pedro. ¿Qué podemos encontrar en la avenida Emilio Castelar? Pues sobre todo, aparte de la simpatía, ¿no?, y la buena disposición de los comercios, que son bastantes, algunos con muchos años aquí como nosotros, como puede ser la carnicería Fermín y algunos más, no voy a dar todos los nombres porque si no, no llegamos, pero hay algo muy emblemático desde el año 71, que es el Casino Cultural de San Pedro del Pinatar, vigente ahora mismo, con lo difícil que es la historia de los casinos, ¿no?, que sigan activos, y ahora mismo pues regentado a nivel social por la Asociación del Casino, y este mismo fin de semana o la semana que viene con actividades propias, tanto en la primera planta como en la planta abajo, para todo tipo de asociaciones que se presta al casino a ceder sus instalaciones. Paraba el turista de turno aquí en la iglesia de San Pedro, en la ermita de San Pedro, y parada obligada, bueno, mejor, discurrir obligado era la avenida Emilio Castelar hasta llegar a Lopagán. Correcto, además desde siempre tenemos fotografías en el museo de los años 20, incluso al final del 19, donde la misma plaza siempre ha sido, con esta iglesia del siglo XVIII, una de las más importantes, y este caminito que era de tierra antes, que te llegaba hasta la playa, que no había casa a partir del casino mismo, ya era todo un descampado, pues ahora ha evolucionado, ya sabemos que todo va creciendo y ahora ha sido pues esa vértebra, ¿no?, esa carretera que te une con Lopagán, que en época sobre todo estival llega a las 100.000 personas, 150.000 personas en la zona, en San Pedro. Imagínate, ahora mismo está concurrido esta mañana, pues imagínate todos los días. Discurrir de 100.000 personas durante el verano por Emilio Castelar. Pero es importantísimo porque te da la vida, no solo al núcleo de San Pedro del Pinatar, sino a Lopagán, que ya en sí, con sus atractivos que tiene de la playa y sus locales de ocio, pues hace posible que ese turismo siga siendo fiel y siga viniendo a San Pedro del Pinatar. Y como no, a Lopagán, que luego lo de Lopagán nos dice, aunque sea San Pedro, pero hay que decir Lopagán también. ¿Qué supuso el tener un personaje como Emilio Castelar en San Pedro en aquella época? Pues sobre todo, imagínate simplemente con la muerte de Emilio Castelar, nada más que en prensa a nivel nacional, esa ubicación con esa burguesía, no solo él, de San Pedro del Pinatar, en el panorama nacional, incluso internacional. El barón de Benifayó venía de Italia, vino con Amadeo I, o sea, y vino a veranear a San Pedro del Pinatar. Luego que si en la isla del Barón se monta otra casa de veraneo, pero su núcleo de residencia de invierno y está enterrado en San Pedro del Pinatar. Emilio Castelar fue, digamos, a nivel incluso mediático por el tema de la prensa, muy importante para poner a San Pedro del Pinatar, o el Pinatar, como se llamaba antiguamente, en el núcleo, ¿no?, a nivel nacional, y creo que después hubo una sucesión, ¿no?, de burguesía y de
visitantes que ha venido hasta el día de hoy, que ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Igual que ahora hay mucho más personal extranjero, pero sigue siendo esa segunda residencia, entre comillas, de estas personas, sobre todo de Madrid y la zona del sureste que viene San Pedro. In a world gone mad, I need to be free. Pues estamos ahora en la plaza de la iglesia. La avenida Emilio Castelar comienza aquí, en la plaza de la iglesia, y acaba, ¿dónde? Acaba ahora mismo justo en la, digamos, en la curva que le llaman de la Higuera de la Poca Vergüenza, ya cuando gira ya es Romería Virgen del Carmen, en nombre, como no, y reconocimiento a esa romería que se inicia aquí, después de la misa, y sigue hasta Lopagán, hacia su embarcadero, para luego salir en la procesión marítima. Eso te iba a preguntar, Marcos, porque la avenida Emilio Castelar es paso obligado de procesiones, de Semana Santa, de desfiles, incluso de la patrona de los pescadores de la Virgen del Carmen. Es muy conocida, como no, la romería de la Virgen del Carmen, hablamos desde el año 1892, pues imagínate todos los años que ha ido hacia Lopagán por esta misma calle, ¿no? Pero, ¿qué vamos a decir de la Semana Santa? ¿No? Las procesiones, pues bueno, se inicia en el núcleo germen, esta plaza de la Constitución, muy conocida, como has dicho bien, como plaza de la iglesia, y de todo tipo de eventos siempre suele ser la plaza el sitio más emblemático. Siempre es más conocida, ¿no?, la romería de la Virgen del Carmen, pero que tenemos la Semana Santa con esa semana importante, con ese Viernes Santo, saliendo todos los pasos de aquí, ese jueves, ese martes. La verdad es que es un núcleo para nosotros importantísimo y que fue en un inicio incluso donde estaba el primitivo Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Continuamos dentro de este edificio tan emblemático, tan histórico como es el Casino Sociocultural de San Pedro del Pinatar. Estamos con Santiago, el gerente de este casino, que nos va a hablar de temas muy interesantes. To avoid it, close my eyes. Nosotros aquí, aparte de la actividad de la sociedad, de los socios en sí, del juego que tienen los socios, pues es un centro cultural de conferencias, charlas, incluso pequeñas obras de teatro que se hace aquí en el casino, aparte de las actividades lúdicas de la propia sociedad. Por ejemplo, en este salón que estamos ahora mismo, aquí se hacen bailes todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, bailes de pareja. Y hacemos una actividad durante todo el año, pero además es una actividad que lleva ya 200 y pico años sin interrumpirse. El casino, este edificio que nos acoge ahora mismo, se inauguró el 22 de agosto de 1971. Pero el casino, tenemos su constitución jurídica de 1870, eso el cronista no lo puede confirmar. De 1870, no estaba aquí, claro, el casino ha tenido tres ubicaciones. Primero estuvo en el centro de la plaza, después estuvo en la calle Emilio Castelar, en esta misma calle, pero más hacia la plaza, y por último aquí. Constitución jurídica 1870, pero ahí 40 años antes ya funcionaba como centro salinero.
ahí tenemos una tertulia de socios de aquí de la casa, donde precisamente tenemos dos alcaldes de aquí de la localidad, uno del tiempo de la República y el segundo alcalde franquista. Este niño que estamos viendo ahí a la espalda, este chaval que tendrá ahí, no sé, pero unos 9 o 10 años, era botón aquí de la casa y después fue el segundo alcalde de la época de Franco, Antonio Escudero Pérez. Y el otro, hay otro alcalde ahí que es Juan Hurtado, y bueno, era una tertulia típica de aquí del casino, como veis, están en torno a la mesa del ajedrez, porque era un juego que aquí se practicaba y se practica a diario. No podemos abandonar San Pedro del Pinatar, no sin antes pasar por la Clínica de Medicina Estética Carmona Gómez. Bien, pues estamos en la Clínica de Medicina Estética Carmona Gómez. Raquel Gómez es la directora médica de la clínica. ¿Qué nos podemos encontrar aquí en esta clínica de San Pedro del Pinatar? Pues bueno, mira, nosotros comenzamos el servicio principal, que es medicina estética, ¿vale? Comenzamos así y luego hemos ido introduciendo otros servicios que nos han ido complementando en la medicina estética, como es ginecología, ¿vale? También la ginecóloga se dedica también un poquito a ginecoestética y bueno, también nos complementa el suelo pélvico para ginecología, rehabilitación del suelo pélvico con fisioterapia y ahora mismo estamos en proyecto de introducir pues otorrinolaringología y cirugía capilar. En los inicios de esta entrevista decíamos que no podemos abandonar San Pedro sin entrar en esta clínica. Esta clínica, pues sobre todo es orientada al bienestar de las personas. Entonces, a cómo nos vemos, la autopercepción de cada uno, ¿vale? A sentirnos mejor y bueno, pues no nos podemos ir de aquí sin sentirnos mejor. ¿Qué supone para Carmen, para la lencería Caprichos, estar ubicada en una avenida tan importante como es Emilio Castelar? Bueno, pues nosotros precisamente este mes cumplimos 24 años, una tienda que se quedó mi madre, que anteriormente ya tenía bastante tiempo y luego ya se jubiló, me la quedé yo. Y bueno, es verdad que pasamos muchas etapas, pero el estar en un sitio tan céntrico pues siempre es bueno, porque donde pasa gente, pues gente entra, ¿no? Pues seguimos aquí en Emilio Castelar, seguimos con Carmen Montiel. Estamos en la segunda tienda que regentas, Bolsos, Sí, Sachet. tienda de complementos. Bueno, es un negocio que es una tienda online, pero con la suerte de, pues, siempre de los pueblos, el dueño de los dos locales es el mismo. Llegamos a un acuerdo cuando unas vecinas se fueron un poquito más para adelante, que se cambiaron de local y lo quedamos, pues me lo quedé para hacer showroom, para hacer presentaciones a mis clientas y para preparar sobre todo los pedidos para enviarlos a toda España.
Pues por fin estamos ya en las puertas de la casa, la famosa y popular y típica Casa del Reloj. Tenemos a Miguel Chacón, descendiente de los caseros que se ocupaban de esta casa cuando era Casa Solariega. En primer lugar, Miguel, ¿qué podemos encontrar? O sea, ¿por qué esta Casa Solariega aquí en San Pedro del Pinatar? El Solariega porque venían todos los descendientes de lo que eran los dueños antiguos de esta casa y venían a veranear y mis padres eran los caseros de esta casa, pero evidentemente solamente los dueños reales de la casa venían en plan veraniego. ¿Qué se puede contar de esta casa? Pues bueno, lo que se ve más o menos, y luego lógicamente por los años se ha ido transformando, pero lo que es el espíritu de la casa y lo que es la esencia de la casa es esto. Es emblemática, es una casa emblemática que digamos que nos representa a los perolos. Por cierto, perolos son es el gentilicio de los pinatarenses. Exacto. Perolas. Pues hay que recordar que este edificio es emblemático, más famoso, más popular, porque aquí vivió los últimos días Emilio Castelar, el presidente de la Primera República Española, donde además murió. De hecho, él murió circunstancialmente porque no residía, pero venía de vez en cuando, o cuando lo invitaban, o cuando él tenía tal, pues resulta que venía de veraneo. Sí, a él le gustaba mucho la zona del Mar Menor, lo que son las charcas y lo que es tal, y él tenía pues sus típicos paseos y tenía un sitio, digamos, emblemático también, lógicamente, para nosotros, que es donde él, digamos, que le gustaba ir a dar sus paseos. Miguel, tus vivencias como descendiente de los caseros, tus vivencias, imagino, de infantil, de niño, de joven, aquí viviendo en esta magnífica casa, en este casón. Realmente cuando eres un niño pues no le das la importancia que realmente tiene, ¿no? Pero sí, ahora, o sea, con los años pues te das cuenta que has vivido en una casa muy emblemática, en los cuales tengo muchísimos recuerdos, y no sé, y es algo que como que se lleva adentro y no sé, es como algo, una vivencia más de tu vida, en la cual, pues bueno, me siento muy afortunado de haber nacido y criado aquí. Pues seguimos en San Pedro del Pinatar, estamos en una de las clínicas de más referencia de esta población. Estamos con Luis Miguel Sánchez, de la clínica LG Dental, clínica odontológica. Luis Miguel, cuéntanos un poco por qué creo que soy la clínica más avanzada. Bueno, sí, tenemos en este momento uno de los sistemas más avanzados en implantología, a pesar de que somos una clínica, digamos, pequeña, con cercanía al pueblo. Pues somos una clínica con un nivel tecnológico muy avanzado. Te lo digo, por ejemplo, en sistemas de tratamiento como la cirugía guiada la cirugía guiada de implantes, que no es más que un procedimiento a través del cual se realiza la planificación del paciente desde el punto de vista digital a través de tomografía axial computarizada y un escáner intraoral donde se hace todo el procedimiento
de implantología y planificación fuera de la boca del paciente para luego ir a la boca del paciente con un abordaje completamente mínimamente invasivo. ¿Me comprende? Entonces, en ese momento nosotros colocamos al paciente el implante en la posición donde queremos colocarlo, haciendo el menor daño posible, haciendo que el paciente tenga al día siguiente un posoperatorio prácticamente indoloro, que el paciente no sufre nada con el sistema de implantología. Yo diría que el posoperatorio prácticamente se reduce al 1% de problemas con molestias, con leves molestias. El paciente puede al día siguiente hacer su vida prácticamente normal. También debo destacarte que somos una clínica especialista en paciente fóbico. Ese paciente que tiene mucho miedo al dentista y por lo tanto no da el paso de realizar un procedimiento odontológico debido a ese miedo. Pues nos vamos de San Pedro del Pinatar, nos vamos de la avenida Emilio Castelar y, cómo no, desde el casino sociocultural de San Pedro del Pinatar, en pleno centro de esta avenida, como no digo, echando una partida de dominó en este casino. Santiago, cuando quieras. Venga, vamos a ello. 6 lo llevo yo. ¿Pero eso qué es? Un caballo. ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Qué estás poniendo ahí? Es un caballo. A ver, Marcos. Cosas de cronista, me he equivocado. Ay. Vamos a ver a su juego.